Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo, el podcast de las noticias My Little Pony. Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom. Donde aquí te escuchamos, informando con nosotros. Aquí comienza El Lado Informativo. Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y GN Pacífico Digital. Comenzamos. Amigos de toda la cadena Noticia P, ¿cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches que nos sintonice en cualquier parte del mundo. Bienvenidos acompañándonos en El Lado Informativo, donde nuestro eslogan dice: aquí escuchamos informando con cada uno de nosotros, donde vamos a analizar los temas sobre obviamente lo que está pasando. Últimas innovaciones que tienen que ver con el fandom, temas bastante controversiales también, hablando de fuera del mismo y sobre todo temas de interés y de reflexión. Sobre todo si quieren traer con invitados especiales, pues no hay ningún problema porque nosotros te traemos aquí acompañado durante todos los viernes a la misma hora y a la misma frecuencia y transmitido en todas las plataformas digitales de Sonoclito y a través de correspondiente a esa fecha en el último viernes de abril y mañana o posiblemente el lunes arranquemos el mes de mayo. Y sobre todo, cuando hablamos de mayo, estamos hablando del mes del trabajador, pero sobre todo el mes de las madres. ¿Y ustedes qué habían regalado para su mamá para este año? Hagan saber en los comentarios y justamente diciendo la pregunta: ¿qué le regalaron para el Día de las Madres para este año? Y lo vamos a leer posiblemente en la siguiente publicación. Como verán, este tema que vamos a tocar en esta ocasión, originalmente iba planeando para subirlo esta semana, pero drásticamente, obviamente es algo algo complejo, algo peculiar, pero si bien no es nada ningún secreto que estamos hablando acerca de un tema que obviamente puede traer atención de muchos, pero sobre todo el tema sobre la propiedad intelectual y el dominio público, porque estamos hablando de dos choques en cuanto a la creación, a la distribución, sobre todo de todas tus creaciones hechas obviamente con sentimientos y con pasiones, pero lastimosamente que se debía más por una propiedad intelectual individual como también de forma empresarial, de forma pública y privada. Bueno, ya sé eso por qué, pero tanto dominio público como los derechos de autor son temas bastante peculiares, y eso es porque vamos a hablar esta semana por qué están hablando muchísimo este tema bastante algo fuera de lo contextual. Bueno, después de todo lo aclarado, es momento de conocer qué significa derechos de autor y qué significa dominio público. Porque, como dijimos, cada uno tiene términos bastante diferentes y algo extraños, podemos decirlo. Pero la pregunta sería ¿cuál es esa disputa? Todos sabemos que la verdadera disputa se debía más a una sola cosa y solo de una cosa, llamado Mickey Mouse. Sí, hecha por Toon Hours, pero le dio animación por Mickey y el nombre por Lilith, su esposa. Obviamente, estos detalles, podemos decir, es la mascota icónica de la compañía que lleva durante años siendo el patrimonio no solo de la cultura estadounidense, sino también a nivel mundial. Pero también es muy conocido debido a que su primera animación fue hecha a finales de los años 20 y se popularizó durante la década de los años 30. Y si bien los 30 eran la era dorada de la animación, era la verdadera porque es la era de los GOT de su tiempo. Pero también resaltando que también estuvo metido en pedo cuando se trata de su imagen corporativa, es decir, su rostro, su nombre, todo esto tiene que ver con la propiedad intelectual. Y eso tiene que ver respecto de qué son derechos de autor y qué es dominio público. Porque como dijimos, son términos bastante confusos para aclarar una cosa y una otra. Para detallar qué es realmente el derecho de autor y por qué está metido en la pata. Pero más adelante hablar de los derechos de autor, pero lo que vamos a ver primeramente es el dominio público. Y si bien, ¿qué es exactamente?
Para muchos dicen que el dominio público es... Para muchos dicen que el patrimonio es bastante único. Significa que es todo válido, no necesita exclusividad y se puede usar de una o de otras maneras sin libres de copyright. A eso le llamamos para muchos los panas el dominio público. Y eso que se afectaría a muchos, la música, las fotos, los libros, el arte, incluyendo la animación, hasta incluso con las voces, porque también refleja que el dominio público, como todos sabemos, es libre de todo, sin exclusividades y sin demandas. Pero todo fue un verdadero patrimonio totalmente tangible que ni siquiera se debe convertirse en algo que no es suyo. Y me pregunto relativamente es, ¿cómo chingados tengo que ser parte del dominio público? Eso quiere decir, ¿cómo quiero entrar si no uso regalías, si no pienso pagar por utilizar conocimiento y a otras personas también les convenza? Porque ¿cómo es que el dominio público es todo válido, es gratuito, sin ningún tipo de afecto? Mejor dicho, todo que no sea bastante intocable. Primeramente tiene que ver con el decreto de 1978. Y exactamente, ¿qué ocurrió ese año? Para hacer dominio público, en este decreto de 1970 del año 78, existe 3 puntos. El primero de ellos dice que el primer punto es, si el autor fallece o apenas ya pasó 70 años, pues el caso de sus trabajos sin público trabajados después de 1978, lo cual, en resumidas cuentas, que esto significa que es totalmente válido que el autor puede o no puede, mejor dicho, que este es sin duda el primer punto que está dentro, obviamente que ya estaba dentro de esa convención de 1978, que el autor, obviamente ya muerto o que ya pasó 70 años, debe ser de uso legítimo. El segundo punto es, si tu publicación de cualquier cosa ha pasado, aunque sea 95 años antes del decreto del 78, que esto incluye no solo obras del siglo XX, también esto aplica a aquellos que son del siglo XIX. Y si creen que realmente otro punto que llevaría más allá de la misma, el otro punto es, antes o después de 1978, también otro punto es que cualquier obra o cualquier cosa sea obviamente cumplida 120 años, escuchado bien, 120 años de duración, también pasa obviamente al dominio público. Esto incluyendo obviamente materias aparte de lo del siglo XX, siglo XIX, también aplica lo mismo de lo que son siglo XV, XVI, XVII y una buena parte del siglo XVIII. Todas valen, incluyendo como la música. Imagínense si tocamos, no sé, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, otro compositor de origen francés que no me acuerdo cuál es su nombre. Incluso hasta artistas modernos que digo que también puede ser válido, aunque sea 50 años de existencia también, eso también vale. ¿Quién más me acordaba al respecto? Ah, sí, también existen obras literarias. Si ustedes hayan leído, no sé, Hamlet, han leído Don Quijote, han leído Robinson Crusoe, han leído, no sé, 100 años de soledad, porque tiene que ver con el autor García Márquez. Sí, y de hecho sí murió en el año 2011 o 2013, si no me equivoco, un artista colombiano de literario que también falleció, pero al menos sus obras han sido publicadas antes o durante después de 1978. Y lo vamos a repetir, 1978 es el decreto de dominio público. Esos son 3 puntos que han sido analizados. O decir, en términos simples, el estado válido sin necesitar obviamente el copyright. Lo único que está exento completamente son las recetas de todo tipo, es decir, receta para cocinas y receta de gaseosas y otras cosas más. Porque en primer lugar, porque la mayoría que crean ese tipo de recetas bastante caseras son difíciles de esconderlas y mucho menos buscarlas en una que otra información, porque esto es bastante exclusivo para una persona común y para unas personas bastante heredadas. Pero las recetas no se debe tocar patrimonialmente hablando. Un ejemplo un poco más para que no entiendan realmente exactamente lo que estoy diciendo o lo que ustedes no lo entienden. Un ejemplo más común que tiene que ver es el caso de Winnie Pooh.
Y como muchos sabrán, el año pasado Winnie the Pooh, nuestro querido oso meloso, nuestro querido oso obviamente amante de la miel, que es bien panzón, amarillo y burlado por China, se hizo de dominio público. ¿Y qué creen que había sucedido después de que finalizaría su dominio público los derechos de autor? Pues se hizo de dominio público. Y como resultado de esto, tenemos una película de terror que es Sangre y Miel, si ustedes hayan visto esta película. Y eso es obviamente lo que estoy hablando, que ese es el dominio público. Y ese uso ya estaba aprovechándolo, obviamente, cuando Disney le quitó los derechos. Incluso hasta China, creo que hasta ahora sigue siendo una verdadera hazme-reír. Hasta ahora, 10 años de esta burla. Y hasta ahora los propios chinos no se dieron cuenta, obviamente, que burlar Xi Jinping con esa cara. Uy, hijo de esto, ya está, ya es muerto. Es por esa razón que el dominio público estaba bajo advertencia, bajo vigilancia, sobre todo a nuestro Miguelito. ¿Y cuál versión estamos hablando para que pasaría el dominio público? Fácil. En Steamboat Willie de 1928. Si te referimos obviamente a otras ediciones de los años 30, 40, 50, 60 y demás, lo siento padres, pero que esta sería obviamente Disney. Solo se aplicaría la versión de 1928 porque está en contra de las normas del decreto del año 78. Bueno, demasiado con el término 8. Pero el punto es que este 1 de enero de ese año 2024, Mickey pasaría a dominio público y Disney está tratando lo posible de proteger. Es decir, cada 50 o 60 años, si no me equivoco, trataron de proteger a ese personaje a diestra y siniestra. Y esto relativamente, lo que voy a comentar es el tema de qué es propiedad intelectual y qué son derechos de autor. Y lo vamos a comentar al siguiente punto. Pero para concluir el dominio público, es que estamos ante una presencia de una burla o una satírica. Pero cuando se trata de una demanda, híjoles hermanos, esto ya estamos fregados. Si bien, hablando completamente de los derechos de autor, esto es un dolor de cabeza. Como decimos que derechos de autor también tienen otros significados que tienen que ver con protección intelectual de un individuo o un conjunto de personas de su obra. Porque esto ya es demasiado jodido decir eso. Pero también hay una cosa exactamente que muchos les jode el copyright son a las empresas, a los negocios y sobre todo a la gente. Sobre todo en internet. Pero justamente les cuento obviamente una pequeña anécdota. ¿Han escuchado acerca de lo que es un parque de diversiones o una guardería llamado Divertilandia? Pues, cuando yo tenía 6 o 7 años, yo visité ese lugar y todo tenía que ver con el mundo de Disney. Obviamente estaba patrocinado por la alcaldía. Y de repente, yo dije que obviamente que podía subir, no sé, al techo o algunas otras cosas que decía, incluso hasta asistía a botargas. Sin embargo, por los oídos del ratón de miércoles, pues viene a chingar, viene a joder a Divertilandia, ¿y qué pasa luego? Pues deshaciendo de todo lo que tenga que ver con Disney y en su lugar, pues intentaron reclamar, pero siguió demandando una y otra vez hasta que en un punto se lo mandaron a la chingada y yéndose a la bancarrota. Entiendo obviamente que este parque de infancia para muchos marcó a toda generación, sobre todo si vives en el zoológico. Pues ese lugar también era como mi infancia real. Y lo digo muy en serio, este acontecimiento. No cabe duda que los derechos de autor también jode a todos, sin importar si es algo patrimonial o si está hecho de una cosa y solo una cosa para hacer parodias sátiras, pero a la empresa le valen madres, obviamente si utiliza su imagen. ¿Quieren otros ejemplos, verdad? Pues les comento. Super Mario Bros. La película. Si bien hablaremos esto con Luna Blondie y no sé si vamos a tener un especialista con respecto, hablando sobre la opinión de Super Mario Bros. Sin spoilers, sin todo, pero eso lo hablaremos en el siguiente programa. Pero la cosa es de que hay una noticia que me llamó la atención, sobre todo si sos de Nicaragua o sos de Argentina. Este último fue distribuyendo la película sin autorización de Nintendo, sin con esa imagen. Recordemos que los canales locales, sobre todo los que tienen de bajo presupuesto, pueden obviamente obtener la película sin ningún lucramiento del estudio de Hollywood.
Y honestamente va en contra de la ética y de obviamente de la cadena televisiva. Y que ha hecho obviamente la cadena argentina sí puede emitirlo, pero a los ojos de Nintendo no tanto, porque obviamente ellos posiblemente los van a cazar. Cuando digo que se casa, obviamente me refiero a aquellas personas que obviamente tienen que ver con el personaje, con la marca y por supuesto con la distribución de que los cines son el único de forma disponible para el dominio público o de forma privada, pero para un canal local va en contra de las normas y sobre todo de las políticas de las secretarías de Telecomunicaciones y Transportes. Con razón, si Disney es demandante, Nintendo es peor. Incluso hasta tumbaron varios directos en Twitch o YouTube porque les molesta demasiado no solo por mostrar un trailer, sino también todos los directos que hacían durante su conferencia. Lastimosamente, eso pasa obviamente del abuso del copyright. Y esto duele decir exactamente. Algunas personas también dedican a editar y modificarlas con remixes bastante curseros. También habían sido demandados y esa razón es porque provocaron demasiada monetización. Y eso afectó a muchos creadores de contenido hoy en día. Utilizando demasiado los derechos de autor, esto significa un chingo de desmonetización. Y esa es una realidad cruda. Eso iba a decir exactamente todos. Porque imagínense en 1 de enero de 2024 como, bueno, evidentemente el Mortal Kombat de 2015, bueno, no algo de pero sí, un luchador de wrestling yendo con el maletín para canjear, no sé, un campeonato mundial, pero aquí en la cosa, esta vez en vez de canjear para un campeonato, aquí canjea por el dominio público del buco de Steve Winnie. La diferencia es que esa marca de Disney, que es la Walt Disney Animation, no estaba protegida. Eso significa que puede aprovechar lo que quiere y eso no debió protegerlo hace más de 30 años. ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo no lo protegieron esa cosa? La verdad, no entiendo por qué sigue chingando hasta la tumba. Sí, algún caso real porque un niño que acaba de fallecer pero colocando un personaje de Disney o algo por el estilo en el ataúd terminó demandado. ¿Y cuál es el más adjudicado? El niño fallecido y el resto de los padres de familia. Y esto en un local de la Ciudad de México o algo por el estilo, justo en pleno funeral. Por eso Disney me detesta los funerales, pero tratando de la peor manera. Y por supuesto, expresando a la familia del niño que ya falleció, obviamente también expresó sus condolencias. Amén. Pero el dominio público, como dije, es válido en todo sentido, pero derechos autopropietarios. Sí, ya sé, ya me tienes hasta madre con ese comentario. Pero es la situación peculiar. Pero yo no soy el patito Juan. Hermanos, panas, cuídense del maletín, cuídense de las leyes. Aunque sea del público, es una navaja que te puede clavarte el cuchillo justo en tu páncreas. ¿Saben quién es el hombre que puede, no sé, sacar las bolas entre Walt Disney y compañía? John Oliver. Sí, un hoster de, obviamente, haciendo su prueba de HBO. Y si bien el tipo es un crack, es un god, es un amo, es un maldito amo que puede hacer como quiere, criticando todo lo que tiene que ver con la vigilancia del gobierno. Él dijo acerca de las estafas piramidales bien returbias hacia la campaña o a la marca, como es el caso de Herbalife. Ay, Herbalife, ¿para qué carajos te gusta promocionar tus productos energéticos cuando la realidad es una mierda? Sí, a nadie le importa consumir tus productos de Herbalife. Apestan. Y otra cosa que realmente he declarado es algo que es algo turbio y a mi opinión personal es el tema de la cienciología. Si ustedes no conocen el tema, pues os tengo obviamente porque es un tema bastante complicado, algo bastante extraño decir exactamente. Es que la cienciología es un tema bastante controversial hasta el día de hoy. Porque yo no pienso hablar de cienciología porque A, me va a criticar y me va a doxear, y B, porque también son bien jodidos, sobre todo en Estados Unidos, porque es una especie de una secta o algo por el estilo.
porque es una religión de una secta bastante popular, algo muy controversial, pero se hizo vulgar y también a la vez que generó mucha molestia hoy en día en todo el mundo. Cosa que posiblemente os voy a optar que no voy a hablar personalmente y criticando, tirando a pestes a la cienciología. ¿Saben qué? Te resumiré. A Mickey Mouse le gusta joder a la cienciología. Y esto es un tema bastante controversial, cosa que obviamente lo hablaré en la cornisa sobre la importancia y lo turbio que es la cienciología. Cosa que no voy a hablar de eso, no voy a hablar y no pienso hacer eso, porque me chupo un pingo lo que es la cienciología. Pero volviendo al tema, dejando a un lado lo que es criticar ásperamente contra la cienciología, pues hablar del dominio público de los derechos de autor es una tarea bastante algo compleja y sobre todo protegerlo. Recuerden esa fecha, mis queridos panas, 1 de enero de 2024, es el día que Mickey Mouse pasa ya a dominio público. Y es esa fecha que cuando celebremos con petardos, con champaña, no sé qué hacen ustedes aquí en sus casas en Año Nuevo durante ese día, pues vamos a celebrar a Mickey Mouse a lo grande, porque Disney ya está condenado. Recordemos que durante el 2022 y ahora posiblemente este año está pasando en un momento tan modesto, tan aberrante, que hizo que la compañía perdiera demasiada plata. Y es la razón por qué tuvo fuertes cambios. Y obviamente esto sucedió de noche a la mañana. El equipo de Last Week Tonight va a vender esta... What the fuck, amigo? What the fuck? Sobre todo mi basadísimo John Oliver. Creo que te pasaste de narco del triunfo burlándote de Steamboat Willie. Sobre todo diciendo que puedes hacer para, no sé, para carros, para reposterías, para hacer ataúdes, incluso hasta consoladores. Hermano, te pasas. Como dije, el dominio público es válido, puedes hacer lo que quieras, sin importar la exclusividad. De hecho, cuando hablamos de exclusividad, también es como dije que estamos jodidos porque estamos limitando demasiado al arte, a las canciones, a las composiciones, a la literatura, a la animación, a todo. Y eso le pasa no solo con los congresistas, y eso obviamente, que más obviamente que les gusta chingarnos son los congresistas, son las marcas y obviamente al dueño de la propiedad intelectual. No importa si ganan millones con eso, pero lo que me importa es que gracias al dominio público todos somos iguales. No necesitamos la ley, no necesitamos reglas, todo es válido. Si MP obviamente también fuese dominio público, espera, me acabo de contar de que MP también es, o sea, Manuel Poli también es dominio público. Changos, hasta les falta tomar en cuenta que incluso hasta existe un Manuel Poli versión rusa. What the fuck. No sé qué habían fumado los asiáticos o los europeos hoy en día. Pero esa es sin duda la magia que nos hace fortalecer. Y por cierto, haremos un directo, posiblemente en mi canal o algo por el estilo. Recuerden, como dije al final de lo que acabo de decir, 1 de enero de 2024, decimos chao Mickey, y no me digo de actual, sino del estilo de Steve Winnie, al dominio público. Ya que apenas ya estamos a punto de decir goodbye. Porque su centenario es un asco de verdad. Bueno, padres, con eso finalizamos en esta emisión. Nada más y nada menos aquí en el lado informativo y hablando al respecto de este tema, burlándonos y criticando aspectos bastante cuestionables, incluyendo tirando caca hacia la cienciología. Bueno, un poquito contra la cienciología. Bueno, espero que hayan disfrutado completamente de este buen lado informativo. Nos esperamos completamente hasta otra semana con más. Antes de irnos completamente de, no sé, yéndonos a casa, vamos de fiesta a Factory. Les invito completamente que sigan el canal como @crítico transgresor. Seguimos también en las plataformas digitales como en el lado informativo, aquí en Amazon, también en Spotify. También síguenos igual en el de Speaker y todas las plataformas que puedes escuchar en la casa, en el trabajo, en vos quieras. Y también sigues igualmente en la noticia de Pony, como dije, en las redes sociales. Sin más que decir, hasta otra oportunidad. Les hablo que te transgresor en el lado informativo. Nos vemos, mis panas. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos y permiso.